Ahora, jóvenes, vamos a continuar con la actividad práctica. Hay una práctica que dice práctica colaborativa, codificación de fórmulas y funciones. Esta práctica debería subirlo a su OneDrive ahora usted, a su carpeta donde está documentos compartidos o archivos compartidos, y obviamente debe generar el enlace y compartir con sus compañeros para que juntos lo puedan realizar la práctica. Tiene hartísimas fórmulas para poderlo resolver. Si yo abro el archivo, vamos a abrir el archivo, vamos a poder encontrar que tiene muchas fórmulas para poder resolver. Un detallito, siempre van a habilitar la edición. He tenido un estudiante que todo un fin de semana no podía hacer la práctica porque se olvidó de poder habilitar esto. ¿Estamos de acuerdo? Y me decían, no lo puedo hacer, y yo no sabía cuál era el problema. Entonces, aquí coloca el nombre de su equipo de trabajo. Mi equipo de trabajo siempre fue Group By, desde que estaba en la universidad. ¿Estamos de acuerdo? Aquí va a colocar sus datos personales de usted. Entonces va a colocar, por ejemplo, Jiménez Ruiz Bay. Y luego debería poder empezar a resolver la práctica. Así que yo voy a explicarle uno por uno. Atienda, por favor, ¿sí? En los títulos les dice el para qué sirve. Dice el cálculo del área de un lote, dice. ¿Sí? Entonces aquí está la fórmula para poder calcular el área de un lote que se compra. Luego viene el cálculo del volumen de un contenedor. Es cuando usted, por ejemplo, tiene una piscina, quiere saber cuántos litros, ¿no?, cúbicos están. Tal vez tiene, qué sé yo, un recipiente o algo así. El volumen. Tenemos el cálculo de conversión de metros cúbicos a litros. Cálculo de conversión de litros a metros cúbicos. Tenemos otros cálculos de metros a kilómetros. Cálculo de Producto Interno Bruto. Mira, imagínense, hay muchas fórmulas muy bonitas que en algún momento de la carrera usted lo va a ir utilizando. La longitud de una rampa, la altura de un edificio, ¿no?, el cálculo de altura de otro edificio con otra fórmula. Y va a ver de que hay diferentes tipos de fórmulas para poder calcular. Esta práctica, jóvenes, tiene como finalidad inclusive la regla general. ¿Se acuerdan? La cuadrática, la regla general, ahí está. Lo puede calcular para el valor de X cuando es positivo, ¿no?, la operación. Y cuando es negativo también, o sea, el X1 y el X2. Tenemos el cálculo del número de intervalos. Este es para cuando ya hay que hacer encuesta. El cálculo de la muestra finita e infinita, lo tenemos aquí, cómo se calcula. El cálculo de la tasa de interés efectiva, la sumatoria, ya utilizamos funciones, la función factorial, la función combinatoria sin repetición. Esto es muy útil cuando quiero organizar productos o armar equipos de trabajo. La función randómica entre dos valores, dice, para poder jugar a los dados utilizando Excel. La función concatenar texto, la función día, mes, año, funciones de fecha, otras funciones de fecha para calcular diferencia entre dos fechas, la función para poder calcular, jóvenes, el costo de alquiler de un vehículo, por esa función restar hora, ¿no? En realidad esta función me permite calcular cuánto debo cobrar por el alquiler de un vehículo por hora. Entonces, una vez que ya le he mostrado todo, vamos a ir al inicio, control inicio. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Vamos a hacer este sencillito que dice el cálculo del área de un lote. Coloco igual, porque eso me dice en el material. Luego dice que debe colocar la referencia de celda. En este caso sería B8. Entonces, porque ese es el frente. Mira, ahí está el frente, le hago un clic. Y luego dice que debo multiplicar por el largo, la longitud, que sería B9. Y hago un clic allí. Mira, simplemente la multiplicación de 2, referencia de celda, y pulso Enter. Y me dice que el lote tiene 450 metros cuadrados. Pero ¿y qué tal de yo lo mido bien y de pronto veo de que tiene 13.80? 13.80. Entonces, automáticamente me va a decir cuál es la cantidad de metros cuadrados. Acuérdense que esto le está calculando de un rectángulo bien perfecto. ¿Estamos de acuerdo? No cuando hay sesgo. Cuando hay sesgo es diferente el cálculo.
Entonces, de esa manera deberían poder calcular el área de un lote. Entonces, jóvenes, aquí tenemos también el cálculo de volumen del contenedor, que simplemente es multiplicar 3 referencias de celda. Luego tenemos aquí el cálculo de conversión de metros cúbicos, que es multiplicar una referencia de celda con el valor de una constante. Aquí tenemos el cálculo de conversión de litros a metros cúbicos, que es dividir el valor de una variable, de una referencia de celda, entre una constante. Pero aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo es la regla de 3. ¿Sí? Y bueno, podemos hacerlo esta, o si no pasamos, porque la multiplicación de 2 referencias de celda dividido entre otra referencia de celda. ¿Sí? ¿Lo puede ver? Bien, sigamos entonces por aquí. Este de aquí dice que es el cálculo del Producto Interno Bruto. Esto lo haremos, ¿estamos de acuerdo? Para que vean que, mire, es muy sencillito también. Entonces, la variable dependiente es el PIB. La variable independiente serían el C, que es el consumo, el G, que es el gasto público, el I, que es la inversión o las inversiones, ¿sí? Y X, las exportaciones, y N, las importaciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Ayúdeme, por favor. Igual, ¿qué me dice aquí? El consumo. Entonces hago clic. Más, me dice. El gasto, me dice. Hago clic en el gasto. Más, me dice. Las inversiones. Hago clic. Más. Y luego me dice paréntesis. Me dice. Entonces abro paréntesis y adentro coloco las exportaciones, que sería X, menos las importaciones, dice, que sería N. Y luego dice que cierro paréntesis y pulso Enter. Mire, nada complicado, sencillo. Seguimos bajando, seguimos bajando. Tenemos aquí el precio de venta, dice. Precio de venta sin factura y con factura. ¿Es necesario hacerlo esto o pasamos más? Pasemos ya, bien. Después tenemos aquí el cálculo de la longitud de la rampa. Dice que hay 2 maneras de hacerlo. Uno utilizando operadores aritméticos y otro utilizando las funciones de Excel. Lo voy a hacer las dos para que usted pueda ver de que cómo se va haciendo esto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nos interesa hacer eso. Muchas veces usted necesita saber cuál es la longitud que va a tener una escalera, una subida, una rampa grande para poder cargar productos al camión, al barco, ¿me entiende? Para que no ocurra accidentes, y obviamente ahí es donde entra. La otra opción que contrate un matemático, pero ese le va a cobrar plata, pues nadie viene a trabajar gratis, ¿estamos de acuerdo? Y es lo que usted sí puede hacer. Por eso esta materia trata de aplicar todos los conocimientos, pero de una forma sistematizada. Entonces dice que yo para eso debo utilizar, dice, ¿no?, los operadores aritméticos. Entonces coloco igual, ¿sí? Tengo aquí la raíz cuadrada. La raíz cuadrada se puede escribir como un exponente fraccionario, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces yo abro paréntesis, me lo aguanto porque después al final tengo que colocar eso. Me dice que debe ser a al cuadrado. A al cuadrado significa que es la altura. Y coloco el sombrerito chino, le dicen, otro se llama caret, está al ladito de la P, ahí al ladito con shift, y da una barra espaciadora y le coloca 2, que significa al cuadrado. Más, dice, el largo, que es B, hago clic, ahora shift, el sombrerito chino o caret, y coloco 2. Hasta ahí simplemente he hecho al cuadrado más B al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora voy a elevarle, voy a expresar la raíz cuadrada, que en realidad es elevarle a un exponente fraccionario. En este caso sería un medio. ¿Estamos de acuerdo? Eso dice la teoría. Entonces digo elevado, ¿sí? Abro paréntesis y digo 1 dividido entre 2. Eso sería la raíz cuadrada con fórmula. Pulso Enter y me dice que es 20,31 la longitud en metros, o sea, 20 metros, 31 centímetros. ¿Cómo lo haría con funciones de Excel?
Lo cierto es que a la mayoría de los estudiantes les gustan más las funciones, porque creo parece que es más fácil. Igual, y aquí yo coloco la palabra raíz. Mire, abro paréntesis y me dice que debo darle un número. Entonces el número es la potencia de A punto y coma, porque aquí me dice punto y coma, van a revisar si el de ustedes es punto y coma o es coma, al cuadrado, coloco 2, cierro paréntesis, más la potencia de B punto y coma al cuadrado, cierro paréntesis, y obviamente cierra porque raíz ya le saca la raíz cuadrada, ¿estamos de acuerdo? Ya es raíz cuadrada, pulse enter y le sale el mismo resultado. Fíjese que hemos hecho utilizando operadores aritméticos y hemos hecho lo mismo utilizando función. Lo mismo. Entonces, una vez calculada la longitud de la rampa, tenemos la opción también de utilizar la función seno de alfa. Con la única diferencia que cuando yo ocupo, digamos, la función seno, coseno, tangente, tengo que utilizar la función radianes también para poder convertir esto a radianes, el ángulo. Si no, no lo calcula. Entonces, esta primera fórmula lo vamos a hacer. ¿Cómo sería? Igual, dice C, dice, multiplicado por el seno. Entonces colocamos aquí seno, abro paréntesis, ¿de qué? Del ángulo. Pero dijimos que si le doy ahorita directamente el ángulo no funciona. ¿Qué tiene que utilizar? La función radianes. Abro paréntesis y recién le doy el ángulo. O sea, tiene que convertirlo primero a radianes antes de calcularle el seno. Eso está diciendo. Y entonces me sale 1128. Mire. 1128. Ahora, jóvenes, también pueden ocupar la función tangente, pueden ocupar la misma función, la de Pitágoras, pero ahora con otra, para calcular el valor de A, que sería el cateto opuesto, ¿sí? De esa manera también podrían ocupar, digamos, ¿no? La codificación para poder calcular la fórmula general de la cuadrática para calcular el valor de x1 y x2. Esto es muy utilizado, ¿no? Cuando yo tengo que realizar una ecuación y todo lo demás. Seguimos yendo, esto no está muy complicado. También pueden hacer el de logaritmo para calcular cuántos intervalos me genera una lista, digamos, ¿no? De tabulada de datos dentro de la estadística. Eso en estadística lo van a utilizar. Pero lo importante es que ya sabe cómo se codifica. Luego, con el logaritmo. Entonces, ¿cómo sería? ¿Quiere que lo hagamos? Ya. Se coloca así. Igual, mire, 1 más 3.32 multiplicado por el logaritmo. Mira, ahí está. Logaritmo. En este caso se sugiere ocupar logaritmo de 10, porque este dice en base 10, y aquí yo le tengo que colocar. Entonces, logaritmo 10, ¿sí? ¿De qué cosa? Del valor de n. Ahí está el valor de n y listo. Y me dice que es 13. Entonces, en esa cantidad de números hay 13 intervalos que podría tener. Entonces, tengo una muestra desde 1 hasta ese número, y me genera 3 intervalos. Pero yo podría cambiar y decirle que tengo ahora 2800. Entonces me dice, hasta ahí son 2 intervalos. Y si tengo 150, me dice que son 8 intervalos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, así debería segmentarlo. Entonces no importa el número que yo le dé aquí, él me va a decir cuántos intervalos voy a tener. Y con eso voy tabulando, voy acomodando, voy haciendo el conteo, ¿no? De frecuencia de mis datos para los cálculos estadísticos. Entonces, jóvenes, esta función de aquí, que dice cálculo de la muestra finita e infinita, es para poder saber cuántas encuestas debo yo realizar
cuando tengo una población, ¿no? ¿Cuánto debe ser mi muestra? Si yo tengo unas 800 personas, ¿cuánto? Fíjese que esta es la población, la cantidad de personas. Y obviamente maneja, digamos, el nivel de confianza, la probabilidad de éxito, la probabilidad de fracaso y el nivel de error. Estos porcentajes varían muy poquito, jóvenes, pero bueno, ahí están. Después tenemos el uso de la fórmula para el cálculo de la tasa de interés, el tiempo que se logró el monto, el tiempo que se logró el monto, pero en años, ¿sí? Mira, aquí hay dos, lo mismo, porque yo tenía dos estudiantes que eran muy competitivos entre las dos, no sé qué tendrían, pero la cosa que eran con ellas es con las que más se han hecho estas fórmulas. Así que una encontró esto y una encontró esto. Y la gran pelea era que su fórmula era la correcta. Y yo le dije, mire, las dos son equivalentes. Así que tuvimos que implementar las dos fórmulas y se va a dar cuenta que estas dos fórmulas me dan el mismo resultado. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos. Aquí tenemos ahora una fórmula y esta fórmula fue una propuesta del príncipe de las matemáticas. ¿Sí? El príncipe de la matemática, cuando dice que apenas tenía 9 añitos, me permite sumar todos los números naturales hasta un valor de n, o sea, los primeros 50 números, los primeros 80 números, los primeros 100.000 números, ¿no? O 100.000, 15 números, él los suma. Entonces, haciendo mención a esta fórmula, es que hay una película en honor al príncipe de las matemáticas. ¿Estamos de acuerdo? Van a verlo. Luego viene el factorial, que es la productoria. Esta aquí. Que lo que hace, en vez de sumar, multiplica. Este factorial se lo simboliza con un signo de admiración dentro del cálculo de las probabilidades. Eso lo van a ver en estadística. O si ya lo han visto tal vez. Entonces simplemente se escribe el factorial de valor n y él nos dice ¿cómo? Así, mire, igual factorial, así, factorial del valor de n. ¿Cuál es el valor de n? 4. Entonces está multiplicando 1 por 2 por 3 por 4, dice que ese es 24. ¿Estamos de acuerdo? Y si le coloco 15, está multiplicando 1 por 1 hasta el número 15. Le puedo colocar aquí 6 y de la misma manera. Seguimos. Luego viene la función combinar, que lo que hace es agarrar 3 elementos y lo va agrupando y generando pequeños equipos. Esto es muy aplicado en cómo se organizan las cosas dentro de los almacenes, en las ventas, en los negocios, para que los clientes crean que continuamente la mercadería está moviéndose, o sea, está viendo entrada y salida, ¿no? Pero esto más es un engaño visual que le hacemos a los clientes, pero basado en un modelo matemático. Entonces, la planificación de cómo se debe organizar la mercadería lo hace el jefe, ¿no?, de almacenes, y le da a los señores que se encargan de reponerlo cuál va a ser la combinación, nada más. Ellos nunca se enteran qué ha hecho el jefe. Luego viene la función aleatorio, que me permite generar un número aleatorio entre 1 y 6 y con eso poder jugar a los dados. ¿Cómo se hace eso? Simplemente coloco yo igual aleatorio punto entre, le digo no, entre, y me dice inferior, me dice el inferior es el 1, punto y coma, superior es el número superior, que el máximo que va a generar el 6, cierro paréntesis y pulso enter. Me dice que debo pulsar la tecla F9 para poder lanzar el dado o actualizar la ventana. Entonces pulso F9 y va a ver que va a ir cambiando como si estuviera pulsando. Miren, los dados, lanzando los dados, ¿sí? No siempre cae bien. Si agarro esa fórmula y lo copio a la derecha, voy a lanzar 4 dados al mismo tiempo cada vez que pulse F9. Mire, se están lanzando. Una vez recuerdo que me generaron todito, eran 6, pero de ahí muy rara vez han coincidido algún número, ¿sí?
Y bueno, pero la cosa es que al mismo tiempo estoy sumando. Pero usted dice, pero quiero saber el total. Entonces aquí tiene que utilizar la función igual suma y marcar este rango de aquí. Desde aquí hasta aquí, el rango, cierra paréntesis, pulsa enter. Me dice que el lanzamiento vale 16. Y si pulso F9, mire, ahora 18, 17, 14, 12, 17, 16, 8, 12, 14, 8, con F9. Entonces con F9 voy lanzando los dados. ¿Estamos de acuerdo? Y con eso usted puede jugar hasta con 1000 dados. ¿Sí? En las portátiles tiene que utilizar la tecla FN, que está al ladito del control, y la tecla F9. ¿Estamos? Sí, generalmente es así. Luego, jóvenes, esta función permite concatenar, unir información. Por eso dice función concatenar texto. Hay dos maneras, utilizando el operador ampersand, ese como AND, el I, ese permite unir texto. Y también lo puedo utilizar la función concatenar. La función que dice día, mes, año, me permite extraer parte de la fecha. Por ejemplo, yo quiero obtener aquí el mes, entonces ¿qué tendría que ser? Igual mes, abro paréntesis, me dice que le dé la serie de número o el número de serie. Este de aquí, la fecha, cierro paréntesis y pulso enter y ya tengo el 3 me sacó. Y si vengo y coloco aquí otra fecha, 26 del 7 del 2023, digamos, ¿no? Me saca el 7. ¿Estamos de acuerdo? Me extrae el mes. ¿Para qué hace eso? Para que pueda calcular diferencia de meses, diferencia de días o algo así. Luego, jóvenes, tenemos esta otra función que lo que hace de lo que ya está separado, lo une. ¿Estamos de acuerdo? Genera una fecha. Entonces, cuando ocupen esto, le colocan el año, el mes y el día y le va a unir la fecha y va a generar un tipo formato de fecha. Y la función SIFECHA, que es una función que me permite calcular la diferencia entre dos fechas, ya sea como día, como mes o como año. ¿Cómo le gustaría calcular la diferencia de dos fechas, como día, como mes o como año? Pregunto, ¿cómo lo calculamos? La diferencia, como día, mes o año. ¿Ah? Ya, si es mes, entonces hago clic aquí y coloco así, igual si fecha. Pero si fecha no tiene ayuda, fíjese, no tiene ayuda. Yo tengo que colocarlo, por eso aquí está la sintaxis. Entonces coloco la fecha inicial, punto y coma, la fecha final, punto y coma, y luego dice la unidad de tiempo. Que si es mes le tengo que colocar entre comillas la letra M. Entonces entre comillas coloco la letra M y cierro paréntesis y pulso enter. Entonces me está diciendo que de esta fecha hasta esta fecha hay 252 meses. ¿Alguien me quiere dar su fecha de nacimiento? ¿Vamos? 29 de octubre del 2002. 29 de 10, ¿no? Sí. ¿Qué año? 2002. 2002. Pero la fecha actual es 8 del 3 del 2023. Vamos a ver cuántos meses tiene. Él tiene 244 meses de vida. De esa manera también van a calcular la función restar hora que dice aquí, que en realidad restar hora, ¿no? Para calcular el alquiler de vehículos, de un vehículo, alquiler de un vehículo. Listo. Para eso, jóvenes, esa función. ¿Estamos de acuerdo? Con esto yo tengo una hora de inicio, una hora final y 85 bolivianos el precio de alquiler del vehículo. Primero encuentro la diferencia a la hora y luego calculo cuánto debo cobrarle por hora, por minuto y por segundo. Es muy interesante esta última de aquí, esta última aplicación. Bien, jóvenes, con eso hemos terminado esta parte, ¿sí?